Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la conferencia del doctor Alfredo Edelstein titulada Nuestra Ciencia. Antes de comenzar querría presentarlo brevemente. Pensé en escribir algo, luego me di cuenta de que quizás sería demasiado extenso y no querría demorarme para dar comienzo al trabajo de él. Bueno, Edelstein es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, miembro de Apertura Sociedad Psicoanalítica. Entre sus libros están Modelos, Esquemas y Grafos en la Enseñanza de Lacan, El Grafo del Deseo, que ha sido traducido a varios idiomas, Índice de Definiciones y Uso de Términos sobre Estructuras Clínicas en la Enseñanza de Lacan en calidad de compilador, las Estructuras Clínicas a partir de Lacan 1 y 2, la pulsión respiratoria en psicoanálisis junto a colaboradores, la topología en la clínica psicoanalítica y otro Lacan. Enfatizo el otro. Bien. También a su vez me gustaría destacar que por primera vez este año Edelstein ha abierto su primer seminario internacional titulado en este caso Psicoanálisis y Ciencia. Un seminario que quizás podría haberse previsto unos años atrás que iba a suceder, sobre todo si uno indaga un poco sobre las presentaciones en torno a, por ejemplo, la topología en la clínica psicoanalítica allá por el año 2014, inclusive antes, en relación al artículo publicado sobre el Big Bang. Allí encontrarán como una serie de ya temáticas y asuntos tramitados al modo introductorio de los temas que luego se han ido desarrollando durante el transcurso de este año. No lo menciono en vano, sino para tratar de establecer justamente que las investigaciones de Alfredo, digamos, tienen una direccionalidad que es de alguna manera calculable, y eso es interesante. Bien, menciono en el seminario de topología, el curso de topología del año 2014, ya que ahí comenzaban a perfilarse las temáticas de espacio, tiempo, materia, energía, elemento. Pueden revisarlo, eso es muy interesante. Bien, respecto de su obra, bueno, hay mucho para decir, no es el momento. Los remito a su página de internet, donde están la mayoría de sus trabajos publicados o mencionados, todo disponible allí, al igual que su currículum. Bien, sí, es interesante. Por otro lado, respecto de la discusión de la mesa anterior, me gustaría brevemente leer el comienzo, algunos párrafos de la introducción de Estructuras Clínicas, volumen 1, ya que me parece que en relación a lo que se ha discutido hace unos minutos puede esclarecer como, según mi perspectiva, la posición epistemológica y metodológica de Edelstein. Entonces leo: la intención que gobierna esta producción es favorecer la discusión racional de argumentos coherentes que se articulen adecuadamente a la práctica cotidiana del psicoanalista, en un marco de exclusión de afirmaciones basadas solo en el prestigio de las autoridades que las sostuvieron, o en su antigüedad, o en su gran difusión, o en la intuitividad que posean. La finalidad del presente trabajo no es presentar una versión unificada de la teoría de Freud o de Lacan sobre las estructuras clínicas, pero podría ser sobre su obra en general. Tampoco es la presentación de lo último que ellos afirmaron al respecto. Más bien, el objetivo fue tomar un conjunto, solo un conjunto de nociones fundamentales de Freud y de Lacan, no todas, no las últimas, sino un conjunto que guarde coherencia interna y articularlo de manera tal que permita el progreso en la articulación entre las nociones más elementales sobre las estructuras clínicas, favorezca el desarrollo de los argumentos presentados por los autores de referencia y sacar las conclusiones de los mismos. En resumen, alentar la discusión racional con el fin de promover, a partir de una mejor articulada base teórica, el progreso de la efectividad clínica y la posibilidad de un aumento del intercambio, lo subrayo, entre analistas, realizado bajo una modalidad que respete los grandes límites impuestos por la racionalidad científica moderna. Bien, me parecía pertinente leerlo en relación a lo que se acaba de discutir, ya que es bastante esclarecedor. Luego, por otro lado, traje, y lo leo brevemente, una pequeña cita o fragmentos del prefacio de la edición inglesa del libro de Karl Popper, La lógica de la investigación científica, que es de 1934, 35, ya no recuerdo,
donde me parece que se puede plantear como una posición harto similar. Dice: y con todo estoy completamente dispuesto a admitir que existe un método al que podría llamarse el único método de la filosofía, pero no es característico solamente de esta, sino que es más bien el único método de toda discusión racional, y por ello, tanto de las ciencias de la naturaleza como de la filosofía, me refiero al denunciar claramente los propios problemas y examinar críticamente las diversas soluciones propuestas. He escrito en cursiva las palabras discusión racional y críticamente, con objeto de subrayar que hago equivalentes la actitud racional y la actitud crítica. Bien. Es interesante, ya que al igual que y esto lo venía pensando esta semana, al igual que ese otro Lacan de Edelstein, o que se puede, digamos, desprender del conjunto de su obra, no únicamente del último libro que ha publicado, ya que, y esto es a título personal que lo digo, me parece que todo el conjunto de su obra es otro Lacan. Reflexionando sobre este asunto, llegaba a la conclusión hoy a la mañana de que también Edelstein, aunque no formulado quizás de una manera explícita o publicado de una manera, digamos, intencional, también tiene otro Freud. Me parece que ese otro Freud es indisociable de ese otro Lacan que propone, ¿no? Ambos están íntimamente vinculados. No el único, sino otro. Me parece que como la discusión es bastante diferente en esos términos. Recuerdo, por último, cuando yo iba a la facultad, hace bastante tiempo ya, recuerdo que en las materias de psicoanálisis, en especial las de Lacan, los profesores cuando daban sus seminarios o sus clases decían, para hablar de psicoanálisis, decían: lo digo con Freud, lo digo con Lacan, lo digo con Freud, lo digo con Lacan. Y es interesante la maniobra que hacían, que lejos de ser una maniobra meramente estilística, lo que denuncia es, digamos, el fervor y la creencia de que habría algo así como una cosa psicoanalítica en sí misma, ¿no? Como si se pudiera decir lo mismo de distintas maneras. Entonces uno podría decirlo con Lacan, con Freud, con Winnicott, lo cual permite diagnosticar de alguna manera que el psicoanálisis estaría algo así como estructurado como una religión monoteísta, ¿no? Bueno, mucho más que eso, agradezco estar en calidad de coordinador de la conferencia y bueno, damos inicio. Bueno, buenas tardes, gracias Tomás. Mi conferencia lleva por título Nuestra Ciencia y le pido disculpas porque me salió un material muy extenso que me obliga, para conservar la coherencia interna, a leerlo, no a comentarlo, que me llevaría mucho más tiempo. Es un poco aburrido, pero bueno. Junto a un conjunto de colegas promuevo e incentivo lo que llamaré un nuevo psicoanálisis, sobre el que me pregunto: ¿lo leo, o sea, lo encuentro en la obra de Lacan? O, por otro lado, lo interpreto yo y entonces lo estoy creando. Será tarea de la comunidad de psicoanalistas interesados el establecer si la una o la otra. ¿Cómo es ese nuevo psicoanálisis? O mejor, ¿cómo será si llegara a existir? Esto es, si surge un campo en el cual los analistas reciban demandas por este psicoanálisis, ¿cómo se lo practicará? Primero, o antes, ¿de dónde parto para proponer la idea de un nuevo psicoanálisis? Fundamentalmente de dos instancias. La primera, del conjunto sistemático de diferencias teóricas y prácticas que, junto a varios de ustedes, expongo en los diversos espacios que me habilitan desde hace ya más de un par de décadas. Y B, del rechazo explícito y entusiasta que recibo del conjunto de los psicoanalistas con los que intercambio. Destaco, algo que para mí es muy significativo, que las razones del rechazo a mis propuestas
son prácticamente las mismas, tanto en los diversos países y ciudades como en las muchas escuelas, sociedades e instituciones donde expongo. Incluso me objetan con los mismos argumentos varios miembros de Apertura. ¿Cuáles son las propiedades de ese supuesto nuevo psicoanálisis al que me dedico con todas mis posibilidades? Para establecer con la mayor claridad posible, se debe admitir primero que existen varios psicoanálisis tipificables, que obviamente están fundados sobre unos pocos elementos comunes que habilitan a llamarlos a todos ellos psicoanálisis, pero concebidos y practicados bajo racionalidades, principios y fines notablemente distintos. Entre ellos, es indudable para mí, que se puede establecer un sistema de oposiciones entre los psicoanálisis de Sigmund Freud, que por ejemplo se caracteriza por un Edipo sexual y por dos pulsiones biológicas, el psicoanálisis de Anna Freud, que se caracteriza por un yo libre de conflictos, el de Melanie Klein, que postula un Edipo pulsional, mortal, no sexual, el de Jacques Lacan, único autor que propone y sostiene A mayúscula barrado, S mayúscula barrado, el objeto A, goce del otro, goce fálico, y el de Jacques Alain Miller, que se caracteriza, entiendan que estoy reduciendo a uno o dos principios fundamentales, por los límites de la exposición, no porque no se puedan distinguir más. Y el de Jacques Alain Miller, que se caracteriza por el goce mortífero y por él no hay otro. Incluyo dentro de este último, el de Jacques Alain Miller, a todas las versiones lacanianas modernas. Habiendo entonces postulado que sí, que efectivamente se puede concebir la existencia de varios psicoanálisis notablemente distintos, propongo pensar que las propiedades que caracterizarán al nuevo psicoanálisis serán, según mi posición actual, A, antibiologicista, lo que quiere decir que se opondrá a toda concepción que en psicoanálisis se apoye en la sustancia viva, ya sea como biología freudiana, como biología lacaniana. Incluso rechazará la base biológica que Lacan toma de la teoría de la fetalización de Volk. Obviamente, este psicoanálisis rechaza la pulsión de los freudianos y el goce de los lacanianos. B será antiindividualista, lo que significa que no incluirá ningún modo de la responsabilidad subjetiva, esto es, las versiones sobre que el sujeto se haga cargo de lo que dice o hace, ya que como psicoanálisis se mantendrá dentro del límite de lo que implica ello habla, piensa y goza en forma impersonal. C será antinihilista. Hará eje en la dirección de la cura en torno al objeto A como creación ex nihilo. Y como fin del análisis no admitirá, sin cuestionar profundamente, la lógica de cómo se plantea actualmente el fin del análisis como pérdida o duelo. En su lugar buscará un cierre del recorrido por el saber no sabido que vitalice y recree la posición deseante, ya que habiéndose atravesado el campo de la castración del otro, que impide toda identidad, habida o faltante, se establece que no hay amo del saber y que existe siempre una operación que pueda rectificar lo sabido y su lógica aparente. D. Rechaza el espíritu adquirido en psicoanálisis por la lógica del retorno. Tanto el retorno a Freud de Jacques Lacan, el retorno a Lacan de los lacanianos y el retorno a Miller que aparecerá según leo dentro de poco. En lugar del retorno a Freud, a Lacan, a Miller,
Propongo que sí se debe sostener una función crítica, explícita y racional de Freud, Miller, etc. E se opone al patchwork llamado clínico. No admite la idea de madurez que en psicoanálisis supone aceptar que cada uno opina de igual modo y con la misma validez en psicoanálisis. Propone un trabajo permanente de desambiguación entre al menos los conceptos y modelos teóricos de Freud, Lacan, Miller y este nuevo. Respecto a lo que propuso Diego en la mesa anterior, me parece que efectivamente hay lecturas. Creo que soy un autor que se caracteriza por proponer a la discusión que hay lecturas. Incluso escribí otro Lacan, no Lacan. Pero incluso le propongo a Diego mismo que en sus propias palabras observe que hay límites a la interpretación. Por ejemplo, no creo que él admita, el PRO desarrolla el mismo programa de gobierno que el kirchnerismo. No creo que Diego asuma que que Macri tomó el pliego de ideas de Cristina y Néstor y lo aplica a rajatablas. Yo creo que hay una diferencia entre Macri y Cristina. En todo caso, me parece que es oportuno establecerlo porque llegará un día que habrá que votar y uno tendrá que votar por algún motivo. Puede ser por el peinado, por algún motivo habrá que elegir. Me dijeron que se cambiaron los peinados, no sé si lo observarán. O sea, alguno lo observó. Unas mujeres, me dijeron, ¿te diste cuenta que algunas mujeres cambiaron el peinado? Fíjense. Y el otro comentario que quiero hacer respecto a lo que proponía Diego como versión para el psicoanálisis. Me acaban de regalar un libro que apareció en portugués en Brasil, no hace mucho, que se llama ¿Por qué Lacan? Y que es una colección de libros de por qué Freud, por qué Winnicott, por qué Melanie Klein, por qué Lacan, entienden la lógica de la edición, ¿no? Son 280 páginas de un libro muy bien editado, en en ese libro no se dice una sola mención sobre matemática o topología. Mi impresión es que se puede decir que esa versión de por qué Lacan parece una omisión. No creo que se pueda decir, bueno, es un Lacan, hay otro Lacan, otro Lacan, otro Lacan. Yo creo que se puede decir que parece de una omisión y me parece oportuno discutirlo. Entonces, acabo de referirme a se opone al patchwork que se llama clínico. Soy un psicoanalista, ¿no? Los psicoanalistas que se dicen clínicos. O sea, al patchwork aconceptual se lo llama clínico. No me interesa más la clínica. F. Y aquí empezamos quizá a entrar en tema respecto de nuestra ciencia. Hace avanzar al psicoanálisis en la articulación sistemática con la ciencia moderna y la epistemología hipotético-deductivista desde el punto donde la dejó Lacan. Lo que no significa, quiero aclarar, hacer un nuevo nudo, sino recuperar la interterritorialidad en la que debe existir el psicoanálisis respecto de la ciencia moderna, en especial en sus acepciones físico-matemáticas, que es la acepción que yo leo en la enseñanza de Lacan. Desde el fallecimiento de Lacan, eso se abandonó, la interterritorialidad científica, se perdió todo diálogo con la ciencia. Ya les digo, lo único que resta es alguien quizás jugando a obtener un nuevo nudo, una nueva trenza. Mi impresión es que no hablo de eso cuando digo interterritorialidad científica, sino que el nuevo psicoanálisis debe recuperar los 40 años de atraso que hay en nuestras concepciones respecto del avance de la ciencia. Y para dar ejemplos mínimos, propongo recordar que llevamos ya 30 años de atraso en articularnos críticamente con el análisis de discurso, que es la lingüística moderna en la cual se sostiene y se practica eso habla.
con la ciencia físico-matemática, respecto a la cual llevamos un atraso de décadas para discutir críticamente e incorporar las teorías del Big Bang, del caos, de cuerdas y supercuerdas, para oponerlas a las concepciones aristotélicos medievales de Freud y los psicoanalistas. En especial, como recordaba Tomás recién, lo que nos es imperioso discutir sobre tiempo, espacio, materia y energía. Si hace falta articularse a la lingüística y a la ciencia físico-matemática, me parece también que ya es patético lo que padecemos de atraso en nuestra relación a los estudios de género en ciencias sociales, a los cuales le debemos presentar una concepción clara de nuestro rechazo del complejo de Edipo sexista de Freud y su sustitución por la metáfora paterna de Lacan, que despeja los prejuicios decimonónicos que habilitan en el psicoanálisis y que permita discutir sobre la función del significante fálico tal como operan los misterios y no en los mitos psicoanalíticos sobre el padre masculino. Se verá así, si sostiene estas ideas, en la necesidad de rechazar los tiempos del Edipo que Lacan propone en el Seminario 5. Pero para lograr, esos son los ejemplos que preparé para hoy, sigo, pero para lograr condiciones de posibilidad de existencia de este nuevo psicoanálisis, es necesario hacerlo avanzar mediante un trabajo crítico de su estado actual, en especial en los medios lacanianos. Como en la clínica psicoanalítica, se debe partir siempre del estado de situación. Considero necesario y practico una crítica constante, quizá la publico así, la hago pública así por primera vez, de un fenómeno que no existió antes de la existencia de los lacanianos y su relación a la obra de Lacan, que es la creación por parte de los lacanianos de un conjunto de citas apócrifas. O sea, el psicoanálisis lacaniano se asienta en citas de Lacan, que Lacan, Diego, lo revisé de arriba para abajo, nunca dijo. Diego dirá, González dirá, bueno, no importa que no lo dijo, quizás lo dijo. Incluso Alfredo, puedes darte cuenta dentro de 10 años que Lacan lo dijo. A pesar de ello, negro sobre blanco no está nunca, y es importante destacar que si uno las pone, esas citas supuestas de Lacan pero falsas, en Google aparece 200.000, 300.000 veces. Con lo cual propongo poner las 300.000 veces de Google, entre comillas busquen, si no van a aparecer millones. Pongan las citas falsas de Lacan, que yo les voy a leer entre comillas. Los que están con el teléfono ahora lo pueden hacer, pero en el teléfono aparece la cantidad de hallazgos, ¿no? No, en la computadora van a ver que aparece 200, 300.000 veces. Las citas, no sucede con Clay, no sucede con Freud, no sucede con... No he encontrado que los lacanianos sigan a los freudianos, que los citan a Freud en función de lo que Freud dice. Los lacanianos han inventado citas y son las fundamentales del lacanismo. Se las leo para que ustedes sientan lo crucial del problema. Entre las más famosas de mi lista larga destaco: debemos hacernos responsables de nuestra posición de sujetos, Lacan nunca dijo. Goce mortífero, inexistente en la enseñanza de Lacan. Podría demostrar que tampoco sería posible que lo haya dicho. En la discusión lo podemos hacer. Ser de goce, Lacan sostiene ser de saber, y los lacanianos ser de goce. Si escriben ser de goce entre guiones y comillas, va a aparecer 250.000 veces, como el de Lacan. Como el de Lacan. No importa que lo diga Miller, incluso genial que lo diga Miller, que desarrolle su psicoanálisis. El psicoanálisis más próspero de la historia del psicoanálisis, el psicoanálisis Jacques de Miller. Pero se dice que son de Lacan. Amar el síntoma, inconsciente real, las conocen, ¿no? Son lacanismo puro. El goce otro, limitar o poner límite al goce, goce inefable, etcétera, 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 etcétera.
a las citas, al sistema de citas apócrifas, o sea, decir Lacan dijo, e inventar citas que Lacan no dijo y que podría llegar a demostrar en función de qué conceptos es razonable que yo, luego de haberlas buscado, escaneando la obra de Lacan en francés y en español, pudiese estar tranquilo de que no las dijo. Hay otra maniobra que destaco propia del lacanismo, no lo he encontrado en otra escuela del psicoanálisis, que es la represión. Ustedes saben que para Lacan no opera como para Freud la represión personal. Para Lacan solamente hay represión social. A diferencia de Freud, que para Freud la esencia fundamental de la mecánica de su aparato psíquico es la represión. Y a la represión que me refiero, fundamentalmente, se me la gritó en cara en apertura hace 3 semanas, se aísla "yo soy freudiano" de Lacan. Yo cada vez que voy a una ciudad, a una sociedad psicoanalítica, a un país, siempre hay uno que dice, pero Lacan dijo "yo soy freudiano". Pero Lacan dijo, sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano, sean ustedes lacanianos. O sea, hay que elegir entre ser freudiano y ser lacaniano. Entiendan que Lacan no pudo ser lacaniano. Como Cristina no puede ser cristinista, Marx no puede ser marxista y Lutero no puede ser luterano. Eso tienen que ser los seguidores. Lutero es Lutero. Y Cristina es Cristina. Si ustedes la apoyan a Cristina, serán cristinistas. Pero Cristina no puede ser cristinista. Y Lacan no puede ser lacaniano. Es una ingenuidad que evidentemente supone una maniobra. Pero la maniobra de represión que yo le destaco fundamentalmente no es "yo soy freudiano", que me lo dicen cada 2 semanas más o menos. Pero Lacan dijo "yo soy freudiano", cada 2 semanas me lo dice. Pero ninguno dice que Lacan dijo, nunca ninguno escuché que diga Freud no era lacaniano, que también Lacan lo dijo una única vez, como dijo una única vez "yo soy freudiano", y tampoco se cita jamás que Lacan dijo Platón sí era lacaniano. Con lo cual ven que se arma un sistema donde, sean ustedes lacanianos si quieren, Freud no podría ser lacaniano, Platón sí. Me parece que arma un sistema bien consistente. Hoy vamos a trabajar una cita apócrifa, la última de la lista que preparé para hoy, y la cita apócrifa es: el psicoanálisis no es ciencia. Los lacanianos afirman, muchos de ustedes también, Lacan sostiene que el psicoanálisis no es ciencia. Eso, los lacanianos, los no lacanianos creen lo mismo, pero creen lo mismo en otra lógica, y es que no es ciencia porque sostienen la madurez genital. Y para los no lacanianos, los psicoanalistas actuales, no lacanianos, la madurez genital, o sea, ser maduro, no el de Venezuela, ser maduro, un mexicano diría huevón, no sé, haber llegado a superar lo fálico para llegar a lo genital, la madurez, implica respetar a cada uno. Incluso es una versión muy ingenua para Freud. Creer que para Freud atravesar la etapa fálica para llegar a lo genital sea la idea de cada uno dice lo que quiere, no hay que calentarse, hay que respetarlo. Te agradezco mucho tu pregunta, me ha hecho pensar muchísimo. Igual no me importa nada lo que dijiste, porque yo pienso lo que pienso, tú piensas lo que piensas y es todo lo mismo. Entonces lo que vamos a trabajar es lo que les propongo, el prejuicio lacaniano que hace sostener que Lacan dijo el psicoanálisis no es ciencia. Primero les advierto, Lacan criticó en vida que los lacanianos digan que él dijo que el psicoanálisis no es ciencia, y lo criticó incesantemente desde 1953 hasta 1981. Y el ultimísimo Lacan ya no. El ultimísimo Lacan nace en 1982 y vive hasta ahora. Y goza una salud magnífica. Bueno, críticas de Lacan a la acientificidad de los psicoanalistas. No doy las citas como hicieron expositores anteriores para no perder tanto tiempo, las leo rápido.
Lacan dice, ello puede dar una idea de la resistencia que oponen los psicoanalistas a la teoría de la que depende su propia formación. Otra, los psicoanalistas no están a la altura teórica que exige su praxis. Otra, la grave degradación teórica que marca el conjunto del movimiento psicoanalítico. Otra, la decadencia marca la especulación analítica. Otra, el retraso de medio siglo sobre el movimiento de las ciencias que padece el psicoanálisis. Otra, la carencia de la teoría sumada a un número de abusos en su transmisión que resultan de una ausencia total de estatuto científico en psicoanálisis. Otra, un medio infatuado del más increíble ilogismo. Otra, el espíritu científico que falta absolutamente en los lugares de reclutamiento de los psicoanalistas. El espíritu, no creo que Lacan lo festeje, para decir que cada uno interpreta. Yo no creo que Lacan esté festejando que el espíritu científico falta absolutamente en los lugares de reclutamiento de los psicoanalistas. El increíble oscurantismo del auditorio ante el cual tengo que hacer valer mi doctrina. No son 200, es un conjunto consistente para hacerse una idea de que Lacan critica la ausencia de espíritu científico en el manejo de la teoría que determina la práctica analítica. Lo sorprendente es que los lacanianos sostengan con orgullo y convicción lacaniana lo que Lacan criticó desde 1953 hasta su muerte. El consenso mundial, al menos como yo lo encuentro hoy, de epistemólogos, científicos y psicoanalistas es que el psicoanálisis no es una ciencia, sino una práctica. Psicoanálisis no es, ¿cuántas veces? No es sino una práctica, más emparentada a la literatura y a la poesía que a cualquier modo o tipo de práctica de orientación científica, motivo por el cual, además de lo enunciado por Lacan, o sea, la caída de toda la producción teórica en psicoanálisis, este psicoanálisis se sostiene y se apoya en las experiencias personales de cada uno y en el estudio sistemático y la investigación serias y transmisibles de una teoría lo más coherente posible. Bueno, intentémoslo. ¿Qué dijo Lacan sobre si el psicoanálisis es ciencia o no? Quizás convendría, para conocer su posición, leer lo que dijo. Es una práctica. Ustedes pueden tener otra. Yo, para entender o estabilizar una lectura de Lacan, lo leo. Me refiero a la tinta negra sobre el papel blanco. Lo leo. Lo opero, lo tramito. Bueno, Lacan dijo, hasta donde yo tengo, entre 1953 y el momento de su fallecimiento, 6 oportunidades el psicoanálisis no es ciencia, 30 oportunidades el psicoanálisis es ciencia, están acá, ahora la discutimos. 16 oportunidades que debería ser una ciencia, y además propuso y trabajó, esto es muy notable, no lo tuve hasta ahora, hasta 1965 y no más. ¿Por qué será que hasta 1965 y nunca más sostuvo una modificación de la epistemología general para darle cabida al psicoanálisis en el campo de las ciencias mediante la noción de ciencias conjeturales? Ya no solo propuso que el psicoanálisis es ciencia en 30 oportunidades y que debería ser ciencia en 16 oportunidades, sino que en 12, 15 propuso la modificación de una epistemología general de tal manera que la ciencia como campo sea capaz de albergar estudios y prácticas psicoanalíticas. Trabajemos las 6 oportunidades donde dijo que el psicoanálisis no es ciencia. Tampoco les leo la cita de qué seminario es. Si hace falta, cuando termino,
las paso. Esta es buenísima, ¿eh? Se la leí a mi mujer que es médica y dijo, ¿cuándo lo dijo? En el 67. ¡Qué hijo de puta! Me dijo. Mujer médica, no sé si. Dice así Lacan: cuando las ciencias de las que se rodea ahora la medicina y se ayuda, se deja, se abre a ellas desde todas partes, cuando las ciencias se hayan reunido en el centro de la medicina, pues bien, ya no habrá medicina. Piénsenlo, Tomografías, ¿te consiguen un médico? O solamente dispositivos tecnológicos apoyados en física relativista y cuántica, pero ya no lo sienten. Se hayan reunido en el centro de la medicina, pues bien, ya no habrá medicina. Tal vez haya un psicoanálisis. ¿Entienden la idea, no? Porque nosotros iríamos al lugar dejado vacante por el médico, que ya no dice nada sobre lo que le pasa a la persona, porque dice, bueno, hacete los estudios, ¿qué te puedo decir? Para mí no tenés nada, pero hacete los estudios. ¿Ven cómo es? Para mí no tenés nada, pero hacete los estudios. Ya que los estudios superan mi posición, con lo cual yo no puedo decirte nada. Ya no habrá medicina, tal vez sí haya psicoanálisis, que en ese momento constituirá una medicina, lo cual resultará bastante fastidioso, porque ese será un obstáculo definitivo para que el psicoanálisis llegue a ser una ciencia. Es por eso que no lo deseo. ¿Entendieron por qué Lacan no desea que el psicoanálisis llegue a ser una ciencia? Porque sufre el peligro de que le pase lo mismo que le pasó a la medicina. Pero la medicina tiene el recurso de ¿qué le pasa al médico? Cuando los estudios dicen que usted no tiene nada, y ustedes van porque me duele, el médico dice, sí, no tiene nada, no le digo, no tiene nada, pero doctor, a mí me duele. ¿Qué hace el médico? Digo, vaya un psicoanalista. ¿Entienden? No que nosotros somos el relevo. Si el psicoanálisis se convierte en relevo de la medicina y no piensa bien este problema, se convertirá en medicina a su vez. Por eso Lacan dice, no quiero que sea ciencia. Una. La segunda. Con todo hay que darse cuenta. Todas son del 75 en adelante. Las del psicoanálisis no es ciencia. Vamos a trabajar porque tengo una teoría. Con todo hay que darse cuenta que el psicoanálisis no es una ciencia. No es una ciencia exacta. Así que esa no vale. ¿Entendieron? Otra, de las 6. La primera es por la medicina, la segunda que no es ciencia exacta, la tercera. El psicoanálisis no es una ciencia. No tiene estatuto de ciencia. No puede sino aguardarlo, esperarlo. ¿Ven la asíntota que yo pongo hacia la ciencia? Las asíntotas son las rectas. Estas son perpendiculares entre sí. La curva es donde yo indico las dos tendencias. La tendencia poética, el psicoanálisis nunca será una poética, pero se acerca cada vez más. Por el otro lado, mi propuesta, y ya la de muchos colegas de apertura, no todos, es que el psicoanálisis aproxime su camino cada vez más a la ciencia, aunque nunca sea ciencia. Es para pensar, que nunca sea ciencia. ¿Qué sería algo que es ciencia? Ya. ¿Entienden lo que digo? La teoría de supercuerdas, ¿es ciencia ya? O dentro de 10 años que podríamos llegar a tener la teoría de las supercuerdas y nos diésemos cuenta que la teoría de las supercuerdas era imaginaria. Entonces no sería ciencia. ¿Entienden lo que digo, no? Que lo que hoy consideramos ciencia es en este estado de discusión, que puede tener un estatuto ilusorio e imaginario con el avance de la ciencia dentro de 10 años, como nos pasó con Newton, incluso como nos pasó con Einstein. Otra del psicoanálisis no es ciencia. Que el psicoanálisis no sea una ciencia, eso va de suyo. Es incluso exactamente lo contrario. Eso va de suyo si pensamos que una ciencia... Esta es buenísima. Que el psicoanálisis no sea una ciencia, eso va de suyo. Es incluso exactamente lo contrario. Eso va de suyo
si pensamos que una ciencia no se desarrolla sino con pequeñas mecánicas, que son mecánicas reales, y que es necesario, a pesar de todo, construirlas, en lo cual la ciencia tiene todo un costado artístico, es el fruto de la industria humana. ¿Entendieron? El psicoanálisis no es ciencia si se considera que la ciencia no es fruto de la industria humana, si creen que es la expresión de lo real. Si el psicoanálisis considera a la ciencia producto de la industria humana, el psicoanálisis es ciencia. Si hace falta, vuelvo a leer alguna de estas citas. La quinta, lo que tengo que decir, voy a decírselos, es que el psicoanálisis debe ser tomado en serio, aun cuando no sea una ciencia. No es una ciencia, como lo ha mostrado Popper, porque es irrefutable. Acá conviene leer esto junto a la nota italiana de Lacan, la nota a los italianos, también la conocen algunos, que es un texto del 73. Esta es de la cita que acabo de leer, es del 77. En el 73 Lacan dice: sin intentar esa relación con la escritura, no hay medio en efecto de llegar, Martín, te va a interesar mucho esta, no hay medio en efecto de llegar a lo que yo, al mismo tiempo que planteaba su inexistencia, proponía como un fin por donde el psicoanálisis se igualaría a la ciencia. 2 puntos, a saber, demostrar que esa relación es imposible de describir. Es decir, que es cenizo, que no es afirmable, pero tampoco refutable en nombre de la verdad. ¿Entendieron? Porque no es popperianamente una ciencia, porque es irrefutable, no irrefutable, en nombre de la verdad, como nosotros incorporamos en nuestra práctica. La verdad no es ciencia en sentido popperiano si hace falta que toda ciencia sea refutable. Y la única que sí, Lacan lo dice, la única vez que Lacan lo dice, es para estudiar, es en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el 2 de diciembre del 75. Dice así: la lingüística es aquello por lo cual el psicoanálisis podría suponerse como ciencia. Pero el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica. Esta es la lacaniana. Y si no la tenían los lacanianos, les acabo de dar un gol 1-0, como no. La lingüística es aquello por lo cual el psicoanálisis podría suponerse como ciencia, pero el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica. Miren cómo sigue. Hablando hace un momento conmigo, el señor Quine me planteaba la cuestión de lo que yo le debía a Claude Lévi-Strauss sobre estructura. Ahí es cuando Lacan distingue su noción de estructura de la noción de estructura de Claude Lévi-Strauss. ¿Saben quién es Quine, no? ¿Saben quién es Quine? ¿Saben qué es? Lingüista, lógico, matemático y epistemólogo. ¿En qué universidad? Massachusetts. Es el Perón de Massachusetts. Bueno, no tanto, pero es como si fuese Perón en Massachusetts. Y entonces es por el diálogo con Quine que a mí me parece que Lacan se ve obligado a empezar así. ¿Saben quién es Quine? Es el que da origen a la epistemología naturalizada. Es el que da origen a la sociología biológica, a la filosofía biológica, a la psicología conductual biológica. Ese es Quine. Y me parece que es una concesión discursiva que hace Lacan. La lingüística es aquello por lo cual el psicoanálisis podría suponerse como ciencia, pero el psicoanálisis no es una ciencia, es una práctica, hablando hace poco conmigo el señor Quine. El psicoanálisis sí es una ciencia. Ahora sí, cinturones de seguridad, espalda contra la pared. Si efectivamente puede decirse que ambos intercambios transforman a sus sujetos por su sola mediación, es porque el hecho humano del don, permanentemente latente en todo uso de la palabra, es este resorte jamás captado que sitúa al psicoanálisis en el centro de todas las ciencias del hombre.
la otra. Pero sin embargo me pareció que algo podía desprenderse de la relativa contemporaneidad de estas dos técnicas, de estos dos órdenes de pensamiento, de estas dos ciencias que son el psicoanálisis y la cibernética. Están todos ordenados cronológicamente. Arranqué en el 53 y voy a terminar en el 73. El psicoanálisis es la ciencia de los espejismos que se establecen en el campo de la práctica psicoanalítica. El psicoanálisis debería ser la ciencia del lenguaje habitada por el sujeto. Siempre encontramos en cada una es otra. Cada vez que hago un silencio y tomo aire es otra cita. Siempre encontramos en este punto una ambigüedad cuyo origen es que tenemos una ciencia que es una ciencia del sujeto, no una ciencia del individuo. Yo estoy en el 57. El muy pasmoso y deja completamente atónito que Freud, un hombre solo, haya inventado a la vez una ciencia y el dominio de aplicación de esa ciencia. ¿Alguna vez ustedes escucharon en algún trabajo, congreso, simposio, workshop, lacaniano citadas estas citas? Piensen en eso, Es como con sus pacientes, piensen en eso, Piensen por qué se dice lo que se dice, que es exactamente la misma lógica de por qué no se dice lo que no se dice. Una lengua impone más lo que no se dice. Todas las lenguas son fascistas en el sentido que impone más lo que no se puede decir que lo que se debe decir. Este argumento, no hace falta considerar al psicoanalista un ingeniero de almas, no es un físico, y no procede estableciendo relaciones de causa-efecto. Su ciencia es una lectura, su ciencia es una lectura de sentido. Este argumento sitúa las tesis relativas al orden que instituye el psicoanálisis como ciencia. Después extrae de ellas los principios por los cuales mantiene en ese orden el programa de su enseñanza. Tratándose de esa ciencia humana por excelencia llamada psicoanálisis, nuestra meta es llegar al campo unificado de Newton y hacer de los hombres lunas. ¿Acaso los hacemos hablar tanto solo para hacerlos callar? Lo importante es que hayan aprendido ustedes y que sigan haciéndolo cada día más, que Freud cambia las bases mismas de la consideración psicológica, introduciendo en ella una dimensión que le es ajena. El carácter distintivo de esta dimensión con respecto a toda fijación psicológica del objeto constituye la originalidad de nuestra ciencia. El carácter distintivo de esta dimensión con respecto a toda fijación psicológica del objeto constituye la originalidad de nuestra ciencia. De ahí tomé el título de la expresión de Lacan, nuestra ciencia, que es una expresión común de Lacan. Llamar al psicoanálisis nuestra ciencia. Si tienen el buscador, escriban nuestra ciencia y van a ver que Lacan designa al psicoanálisis muchísimas veces nuestra ciencia. Tienen advertido porque también muchas veces utilizan nuestra ciencia para referirse a la ciencia moderna occidental. Así que hay desambiguar cuando utilizan nuestra ciencia por la ciencia físico-matemática y cuando utilizan nuestra ciencia por psicoanálisis. Si se aburren, ¿qué puedo hacer? Opinión verdadera no es ciencia. Y conciencia sin ciencia no es sino complicidad e ignorancia. Esta para los psicoanalistas es espectacular. Opinión verdadera no es ciencia. Y conciencia sin ciencia no es sino complicidad e ignorancia. Nuestra ciencia no se transmite sino articulando en la ocasión lo particular. Vayan tomando toda la definición de qué es nuestra ciencia, porque les va a dar un perfil muy claro de lo que es para Lacan nuestra ciencia. Cada vez dice otra cosa, ¿vieron, no? Lectura de sentido, condición particular. ¿Cómo no reconocer que con el psicoanálisis se entra en la razón profunda? No, esta no. Es muy compleja. El que viene a vernos por el principio de la suposición de que no sabe lo que tiene, ahí se encuentra ya toda la implicación del inconsciente del él no sabe, fundamental al psicoanálisis. Es así como se establece el punto que puede vincular nuestra ciencia nueva a toda la tradición del conócete a ti mismo. Bruno.
Esta Foucault no la tiene. Esta es buena para dialogar con Foucault. Voy por el 62, se murió en el 81. El que aguanta, aguanta, el que no va al baño. Hasta tanto no hayamos reconocido que el objeto de la castración es el objeto mismo por el que nos situamos en el campo de la ciencia, quiero decir que el objeto de nuestra ciencia, como el número o el tamaño, pueden ser el objeto de la matemática. ¿Entendieron, no? El objeto de la castración puede ser un objeto de la ciencia como el número puede ser un objeto de la ciencia, no como una molécula, como el número. Hasta tanto nos hemos reconocido que este objeto de la castración es el objeto mismo porque nos situamos en el campo de la ciencia, quiere decir que el objeto de nuestra ciencia está funcionando con un epistemólogo común. Para que haya una ciencia hay que establecer su objeto. El objeto de nuestra ciencia es el objeto de la castración. Con el número o el tamaño puede ser un objeto de la matemática, la dialéctica del psicoanálisis y su práctica, su relación y estructura de su comunidad permanecerán en suspenso. Arranco con la cita. Hasta tanto no hayamos reconocido que este objeto de la castración es el objeto mismo que nos situamos en el campo de la ciencia, la dialéctica del psicoanálisis y su práctica, su relación y estructura y de su comunidad permanecerá en suspenso. Es de esta referencia al psicoanálisis como ciencia con lo que efectivamente puede ser realizado de esa cierta relación, ligada a un cierto lugar, cierta relación entre comillas y cierto lugar entre comillas, del resurgimiento de la verdad en la dialéctica moderna del sujeto. Es de esto que depende por lo que efectivamente nosotros podemos hablar en nombre del psicoanálisis. Y es de esta referencia del psicoanálisis como ciencia que podemos hablar del psicoanálisis. Sino muy bien recordarles que en cuanto sujetos de la ciencia psicoanalítica es a la solicitación de cada uno de esos modos de la relación con la verdad como causa a la que tienen ustedes que resistir. Estamos en la ciencia y la verdad, los 4 modos de la verdad. Sino muy bien recordarles que en cuanto sujetos de la ciencia psicoanalítica es a la solicitación de cada uno de esos modos de relación con la verdad como causa a la que ustedes tienen que resistir. Es una definición de psicoanálisis como ciencia por la negativa. ¿Entienden? Por lo que hay que resistir. Eso no. Será psicoanálisis como ciencia si eso no, eso no, eso no. Esta es la entrevista a Pablo Caruso, que le hace Pablo Caruso en el 66. Muy linda entrevista. En definitiva, dice Pablo Caruso, un fenómeno histórico-cultural se refiere al rechazo del inconsciente. Lacan dice los psicoanalistas y la gente en general rechazan el inconsciente. Entonces, el tipo que lo entrevista, que le pregunta, ¿entiendes? Y la gente y los psicoanalistas, entonces el tipo que lo entrevista le dice, entonces, en definitiva, un fenómeno histórico-cultural. Lacan le contesta, sí. Un fenómeno que me he visto obligado a afrontar, en especial en la fase que podríamos llamar del descubrimiento del sujeto, que es tan esencial a nuestra ciencia, que quizás no habría nunca surgido sin una correcta situación del sujeto. Respondo aquí a la pregunta que me hizo Georges Charbonnier acerca del manifiesto que constituye el discurso de 1953, que se ha llamado Mi discurso de Rodno, lugar propicio en efecto para el desenlace del psicoanálisis como ciencia. La palabra en francés es issue, que también es salida. La salida, en francés en los cartelitos ponen issue, salida. La salida del psicoanálisis como ciencia. La salida que a dónde hay que ir para que el psicoanálisis sea ciencia. En el comienzo de nuestra ciencia, a saber lo que introduce necesariamente, aunque paradójicamente, a ese nudo sexual donde se escabulle y nos huye el acto que constituye por el momento nuestro interrogante, el vínculo de esa minúscula en tanto representa aquí esa forma del objeto de la castración. O sea, el objeto A, acá Lacan está trabajando, después lo rechaza. Lacan está trabajando con la idea que nuestra ciencia se constituye como tal por el objeto A.
Ya voy por el 68. Por supuesto que nuestra ciencia, la que es la nuestra, no se definió solamente por esto. Esto es buenísimo, ¿eh? Para muchas discusiones de apertura es buenísimo, ¿eh? Para muchos reduccionismos es buenísimo. Por supuesto que nuestra ciencia, la que es la nuestra, no se definió solamente por estas coordenadas por las cuales solo hay saber por el lenguaje. Es requerida una lógica interna en la ciencia misma, en tanto que el fundamento matemático es el resorte esencial de la ciencia moderna. ¿Entendieron? Esta para Diego también es muy buena. No todo es fenómeno del lenguaje, no se puede reducir todo al lenguaje, también una lógica. Y ya con una lógica se puede decir, bueno, más bien esto sí, más bien esto no, esto me parece absolutamente contradictorio, esto me parece que no es de Lacan. Otra. Y que no apuntaba a situar a cualquier costo la función del psicoanálisis como ciencia. Entiende que corto el mínimo las citas, ¿no? Arranco de lo mínimo, porque si no se hacía 5 horas. Y que no apuntaba a situar a cualquier costo la función del psicoanálisis como ciencia, sino como indicación epistemológica, puesto que la investigación sobre la función de la ciencia está al orden del día. Esta es la fórmula. El psicoanálisis sería algo así como una ciencia sin saber. Ya vamos por el seminario 17. Hace referencia Lacan a un tal Castoriadis que escribió sobre Lacan una crítica. Entonces Lacan la toma y dice, ¿qué es lo que dice Castoriadis? ¿Qué es lo que dice? Nada distinto de lo que yo mismo estoy... No, esto no. Es muy compleja. Seminario 20. De allí que debamos preguntarnos, según el principio de lo aportado por el discurso analítico, ¿qué vías podrá tomar al fin esta ciencia nueva que es la nuestra? De allí que debemos preguntarnos, según el principio de lo aportado por el discurso analítico, ¿entienden? Lacan llega a los 4 discursos. Entonces dice, a partir del logrado los 4 discursos, la idea de discurso analítico, cómo nos impulsa como ciencia, cómo cambia nuestro estatuto de ciencia el que se haya producido la idea de discurso analítico. De allí que debamos preguntarnos, según el principio de lo aportado por el discurso analítico, qué vías podrá tomar al fin esta ciencia nueva que es la nuestra. Otra, esta es la número 29. Sin intentar esta relación con la escritura, no hay mínimo efecto de llegar a lo que yo, al mismo tiempo que planteaba su existencia, proponía como un fin por el psicoanálisis se igualaría a la ciencia. 2 puntos a saber, demostrar que esa relación es imposible de escribir, es decir, que es en eso, que él no es afirmable, pero tampoco refutable en nombre de la verdad. En la conferencia en Yale, en las universidades norteamericanas, la de Yale, la del 75, muy buenas preguntas del público, muy buenas. La señora Tarkel le pregunta, ¿es lo que da su importancia para usted a los matemas en psicoanálisis? Lacan le contesta, es cierto que yo trato de dar forma a algo que sería tratado como núcleo del psicoanálisis, del mismo modo que esas letritas. He tratado de escribir cierta fórmula que expreso lo mejor que puedo, con una S mayúscula, que representa al sujeto y que tiene que estar barrado, después un pequeño signo rombo y al fin una A. Todo puesto entre paréntesis. Esta es una tentativa de imitar a la ciencia. Punto. Pero sigue, ¿eh? Acá cortaría Miller. Pero sigue, ¿eh? Guarda que sigue. Pues creo que la ciencia solo puede comenzar así. ¿Entendieron, no? Que el psicoanálisis como ciencia solo puede empezar como empezaron todas las ciencias con sus letritas. La última del psicoanálisis es ciencia, la 31. No creo, Diego, que sea muy discutible que hay una posibilidad de decir que Lacan dijo quizá que el psicoanálisis sea ciencia. No, yo no. La verdad que 200 citas me parecen una bocha. ¿Qué quieren que les diga?
200 citas. Si vuestro paciente les dijo 200 veces, doctor, si esto no cambia, yo me pego un tiro en las bolas, y se pegó un tiro en las bolas, como le pasó al paciente de Freud, ustedes se pueden reprochar que se lo había dicho. No creo que tengan derecho a decir, ¡buah! Dijo eso, tantas cosas dijo. Cuando venía todas las veces me decía, buen día, buen día. Entonces yo apoyé el análisis en buen día, no en doctor, me voy a suicidar. No sé, me parece. Incluso para tomar el bondi. Si vos preguntás, ¿dónde para el 99? ¿Dónde para el 99? ¿Y dónde para el 99? ¿El 99? ¿Dónde es la terminal? No, ¿dónde es la parada? La parada. ¿A qué se refiere con parada? Bueno, me parece que no. Me parece que ni siquiera es fenómeno del lenguaje esa maniobra. Lacan no está con Saussure, ¿eh? Lacan critica a Saussure. Lacan no acepta la arbitrariedad del signo lingüístico, porque para Lacan sostener la arbitrariedad del signo lingüístico es discurso amo. Lo que Lacan dice es que en cada lengua hay ciertas formas de decir ciertas cosas. Hay buenas traducciones de Joyce y hay malísimas traducciones de Joyce. No cualquier traducción de Joyce sería igual. ¿Cuál es la buena? La que respeta el espíritu del genio de la lengua en inglés, de Irlanda, y a su vez respeta el genio de la lengua en español. No la traducción de Google. No que Google traduce, ¿no? ¿Para ustedes sería lo mismo? Joyce de Google. No, yo leo Joyce de Google. Ah, qué bueno, te felicito. Es como leer a Lacan de Miller, es lo mismo. Si lees a Lacan de Miller, es otro Lacan, y Joyce de Google es otro, pero me parece que se puede discutir entre la calidad de la traducción, no creo que sea igual, o la calidad de la interpretación. Si el caso ha sido resuelto, o si el caso ha sido dirigido hacia el fracaso absoluto, que implicó, por ejemplo, acting out fatales. No creo que sea lo mismo, me parece a mí. Creo, no sé. Conferencia en Londres, 1975. Todo esto puede parecerles un poco alejado de lo que supone que tengo que decirles. Esto dice Lacan. Pero me parece necesario decirlo para decir que no es por casualidad que el psicoanálisis apareció bastante después de la instalación del discurso científico. El psicoanálisis no deja de tener relación con el discurso científico. Es de la misma naturaleza que este. Es fuerte esta, ¿eh? ¿Ustedes la escucharon esta? Eso es lo que tienen que pensar. Lo que yo quiero transmitirles es que le están vendiendo pescado podrido, ¿eh? Bajo la Carrió. Que también compra, pobre, bastante pescado podrido. El psicoanálisis no deja de tener relación con el discurso científico. Es de la misma naturaleza que este. Se imaginarán que yo, después de tantísimos años, calculo el estilo expositivo y que me doy cuenta que es la muerte. Que yo lea, como dice Diego, que yo lea 200 citas. Pero me encuentro con este dilema, a ver si me ayudan ustedes a mí. Que levante la mano, es una forma de decir, no hace falta que levante la mano. Que levante la mano el que crea que es lo mismo si no lo digo yo, porque lo diría otro. ¿Entienden mi dilema? Que si yo no digo estas citas no las dice nadie. Entonces me veo obligado, como un santo, no sé, como un hombre de buena fe, me veo obligado a poner en el juego de barajas, que se baraja todos los días sobre Lacan, estas citas, que son las citas que yo mismo me sorprendo, no de que Lacan las diga, porque ya la orientación a Lacan medio que se la pesqué, ya sé más o menos para dónde va. No lo leo en la versión de Miller para encontrarlo, menos que menos traducido al español por Paidós, que ahí ya no hay otro Lacan. Pero me veo en el dilema de leer estas citas
No tanto para causar impacto en ustedes, porque no lo causo, ya lo sé. No pasa nada. Quédense tranquilos, que yo también estoy tranquilo, Todos nos vamos a dormir la siesta ahora y no pasa nada, eso no es eso. Pero me veo en la obligación moral yo, con Lacan, de advertir que Lacan lo dijo. Y que incluso si alguno de ustedes lee Lacan, no levante la mano, pero si alguno de ustedes lee Lacan, como dice Diego, ¿no les pasó que luego que yo leo estas citas y se arma una lógica, ustedes la empiezan a encontrar en Lacan? No, a ninguno le pasó, ¿no les pasó eso? Por eso yo me veo en la obligación de decirle, guarda que Lacan, que dice, el psicoanálisis no es ciencia, lo dijo una sola vez, ya que todas las veces dijo no es ciencia, ¿ya qué? ¿O por qué? La única vez que lo dijo, mi impresión es que lo dijo en una concesión un poco neurótica hacia Juan, pero bueno, hay que discutirla, Perón. En la CGT. Con Evita viva. Si Evita vive, bueno, a veces las personas claudican. Para mí que Lacan haya dicho eso en Massachusetts es una claudicación de Lacan, persona, ya que su obra efectivamente no habilita que Lacan haya sostenido eso. 4 o 5 de que el psicoanálisis debería ser ciencia y después sí les parece el debate. Función y campo. Escuchen esta, Si el psicoanálisis puede llegar a ser una ciencia, pues no lo es todavía. Y si no debe degenerar en una técnica, cosa que ya está hecha, psicoanálisis es una práctica, debemos recuperar el sentido de su experiencia, si el psicoanálisis llega a ser una ciencia. Función y campo, otra. No dará fundamentos científicos a su teoría como a su técnica, sino formalizando de manera adecuada estas dimensiones esenciales de su experiencia. Seminario 10. Existe en primer lugar la necesidad de situar correctamente al psicoanálisis entre las ciencias. Seminario 11. Es con respecto a la ciencia que tenemos que situar al psicoanálisis. Reseña el seminario 11. Entonces la pregunta que constituye nuestro proyecto radical, entonces la pregunta que constituye nuestro proyecto radical seguía siendo permanentemente la que va de ¿es el psicoanálisis una ciencia? A la otra pregunta que es ¿qué es una ciencia que incluya el psicoanálisis? La ciencia y la verdad, así pues, no es dado ahora el paso que se refiere a la vocación de ciencia del psicoanálisis. Seminario 12, reseñas. Esta es muy buena. Acá es donde encontré ser de saber, que lo conté en apertura hace 2 semanas, porque ser de saber yo no la tenía en Lacan. Seminario 12, reseñas de enseñanza, 5 de abril del 66. Es cuando Lacan presenta al instituto las reseñas, porque cada profesor que da un seminario luego tiene que presentar una reseña para que quede en el anuario. Esta es la reseña de enseñanza del seminario 12, firmada el 5 de abril del 66. Que este ser de saber, cuando vi ser de saber dije, ser de saber, a mí me suena. Ser de goce. ¿Saben cuántas veces Lacan dice ser de goce? Nunca. Ahí nomás puse Google, ser de goce, 209.000. Dije, no puede ser. Son todas lacanianas. Todos los autores lacanianos, 209.000. De Lacan no dijo ninguna vez, acá apareció. Y ser de saber sí está varias veces en Lacan, Si a alguien le interesa, después le paso la cita. ¿Entienden un ser de saber? Para discusiones ontológicas, para los que les interesan los problemas filosóficos, ontológicos o antiontológicos. Está buenísima, un ser de saber. Seguramente es una fórmula que solamente lo propuso Lacan, Ser de saber. Que este ser de saber deba reducirse a no ser sino el complemento del síntoma
es ahí lo que causa horror. Y es por elidirlo por lo que el psicoanalista pone en juego el aplazamiento indefinido del estatuto del psicoanálisis científico, se entiende. ¿La vuelvo a leer? Voy a detener en esta porque con esta ya está. 6-0. Ya está, no vamos a seguir jugando, 6-0. Sigue igual. Que entiendan que hay una inversión, estén atentos en la escucha. Que este ser de saber deba reducirse a no ser sino el complemento del síntoma. ¿Entendieron? Tienen síntoma. ¿Cuál es su complemento? El cuerpo gozante. No, un ser de saber. Tremendo, tremenda como idea. No se la... Después, Ana. Espera, después largamos. Que este ser de saber deba reducirse a no ser sino el complemento del síntoma, he ahí lo que causa horror. Que no haya otro ser. Y es por elidirlo, ese horror, o sea que los psicoanalistas no tengan un cuerpo gozante, una materia de la que agarrarse, la pulsión, la sustancia viva, lo que los lacanianos llaman el cuerpo real. Lacan lo metaforiza como el toco madera. ¿Vieron el toco madera? No, boludo, si explota una bomba ahora, no le diga toco madera. ¿Vieron el toco madera? Que este ser de saber deba reducirse a no ser sino el complemento del síntoma, he ahí lo que causa horror. Y es por elidirlo, por lo que el psicoanalista pone en juego un aplazamiento indefinido del estatuto del psicoanálisis, se da cuenta con quién está hablando, como científico, se entiende. O sea, es porque los psicoanalistas sienten horror a que el complemento del síntoma sea un ser de saber, por lo cual postergan indefinidamente el estatuto científico del psicoanálisis. Dejemos a Perón tranquilo, muerto, un gol de Messi. Ya está. No sé si hace falta más. Bueno, para concluir, la empresa intelectual de Lacan, a lo que él se abocó como pensador, incluso lo llamaría libre pensador. Bárbara Kazan, que es una filósofa que lo ha leído muy bien a Lacan, muchísimo mejor que Badiou, que Foucault, lo propone como el único no aristotélico, como un intelectual, como un pensador, como un libre pensador, como el único no aristotélico moderno. Lacan dedicó su vida, su empresa intelectual a ubicar al psicoanálisis como ciencia. Para eso modificó las bases de sustentación argumentativa, teóricas y prácticas absolutamente del psicoanálisis, pero también intentó una modificación de la ciencia. Lo que Ricardo Gordon de Brasil nos hacía recordar como el proyecto de Lacan como una reforma del entendimiento, lo que Lacan propuso es una reforma del entendimiento, que significa cómo concebir a la ciencia moderna a partir del hecho fundamental para Lacan que el psicoanálisis está en el centro de las ciencias modernas y que las ciencias modernas requieren una reformulación completa por el hecho de la existencia del psicoanálisis, que podríamos plantearlo como su propio mensaje en forma invertida. O sea, si la ciencia produjo un efecto en la sociedad por su presencia, lo que recibe como respuesta para Lacan es el psicoanálisis, y es en esa dialéctica ciencia y psicoanálisis al cual Lacan se abocó. Yo también, y lo que nos queda quizá para pensar a los que les interese el tema, yo no trabajo en cártel,
Me parece que el cártel es una mala idea de Lacan. No creo que me caiga un rayo y me muera en este mismo momento por decir que el cártel no me parece una buena idea de Lacan. No me parece que el cártel resuelva el problema del yo. No creo que el cártel resuelva el problema del narcisismo. No creo que el cártel resuelva el problema del estudio, de la investigación, del psicoanálisis. Me parece que es un ritual que quedó como otros rituales que tienen las sociedades. Pero si hiciésemos una investigación conjunta, me da la impresión que lo que habría que preguntarse es que esa reforma del entendimiento que Lacan propone respecto a qué es la ciencia, qué es el sujeto de la ciencia, qué es el objeto de la ciencia a partir de la existencia del psicoanálisis y ubicado en el centro, en el corazón mismo del problema epistemológico, ¿por qué hasta 1965 para Lacan se solucionaba con la ciencia conjetural y desde 1965 esa fórmula cae? Si admitimos que cae, puede ser que Lacan lo haya dejado de plantear y no haya hablado más sobre el tema, pero no es el caso. Yo traje 50 citas posteriores con lo cual le planteo como problema que si la solución fue hasta 1965 del psicoanálisis como nuestra ciencia, que se incluía en las ciencias conjeturales, entienden la maniobra de ciencia conjetural, ¿no? Disuelve ciencias humanas y ciencias exactas. Ambas pasan a ser ciencias conjeturales en un ida y vuelta como ese barrado rombo A, como el sujeto y el objeto en el fantasma. Y si cae, ¿cuál será la solución que tendremos que plantearnos? Que Lacan probó, si es que probó alguna. Si no encontró ninguna satisfactoria, hay que ir a su texto y verlo. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros en ese caso? Si dejar caer el proyecto de la modificación de las ciencias para que incorpore el psicoanálisis, si revisar si en este momento el psicoanálisis es válido que sea planteado como ciencia, si nosotros deberíamos empezar un diálogo más intenso con los epistemólogos para trabajar este problema, etcétera. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, objeciones. Que digan el nombre. Por favor, antes de hacer preguntas o comentarios, digan su nombre. Bueno, Bruno Bonariz. Primero que hacer un comentario y después formular la pregunta si se entiende. Para mí la dificultad de encuentro es la siguiente. En primer lugar, suscribo con la idea de que el psicoanálisis tiene que ser una ciencia y tal vez sea una ciencia en el sentido de un sistema de pensamiento, una teoría racional, coherente, transmisible y que no permita cualquier tipo de interpretación. Mi dificultad es la siguiente. Lacan ubica como un diagnóstico que toma de cobre el surgimiento de la ciencia moderna a partir de lo real como lo imposible y lo real como lo matemático. Y creo que esa hipótesis es concomitante con la idea de que la ciencia forcluye la verdad, en la medida en que lo real, en tanto lo matemático, forcluye la dimensión del sentido, es decir, el problema de los lenguajes naturales. Teniendo en cuenta que si el psicoanálisis es una ciencia que trabaja con el sentido de lo particular, me pregunto cómo conciliar entonces estas dos cuestiones de la ciencia. Es decir, entonces digo lo siguiente: el psicoanálisis puede ser una ciencia, pero no puede ser una ciencia que trabaje exclusivamente con la formalización, porque la formalización justamente produce esta forclusión del sentido, que es con lo que trabajamos. Vamos a ver si aparecen varias, veo si las contesto de alguna. Hola, Manuel Rial. En principio quería preguntarte, me llamó mucha atención de esto que planteabas de verte en la obligación moral de traer estas citas. ¿Cuál es el riesgo? Incluso yo sospecho un riesgo de que se pierda Lacan
o se pierda ese Lacan. En la concepción científica eso no tendría ningún valor realmente. Y bueno, va por ahí la pregunta. Digamos, si no habría que... Si no queda en la postulación nuevamente de rescatar a Lacan de Miller, por ejemplo. Sí, Roberto Hernández. Bueno, la cuestión, digamos, de interpretación y sobreinterpretación, que mereció un debate entre Derrida y Humberto Eco en USA, en donde Derrida lo que plantea es que el lector es el texto. Y Eco no puede levantar esa afirmación ni contradecirla, creo yo, claramente en el desarrollo de ese debate. Después, tenemos una charla entre Lacan y Derrida en Roma, a la que hace alusión Lacan cuando dice: cuando me preguntan qué es el sujeto, ustedes, por los psicoanalistas, tengo algo que decirles. Pero cuando me lo pregunta un filósofo, lo que le digo es para que lo piensen. Pensaba yo que justamente el punto de determinación entre interpretación y sobreinterpretación podría ser la estructura del sujeto, ya que Lacan dice: la estructura es el ser del sujeto. No sé, quiero ver cómo pensamos esto. Pausamos las preguntas para que responda. Hay principios argumentativos que me parece que hay que cuestionar. Avancé uno que también es, claro, ahora me doy cuenta, que también es una cita apócrifa, y es que Lacan toma la lingüística de Foucault. ¿Quién fue a una facultad de psicología en Argentina? Y no, que levante la mano el que haya ido a facultad de psicología en Argentina o en países limítrofes y no le hayan dicho que Lacan toma de Saussure la teoría del lenguaje. Lacan no toma de Saussure la teoría del lenguaje, la rechaza, la critica todo el tiempo. Y tampoco es cierto que Lacan toma la epistemología de Coiré. No es cierto. De hecho, jamás Coiré pensó que era el sujeto del psicoanálisis y el objeto del psicoanálisis aquello que podrían reformular toda la epistemología moderna, que es por lo cual Lacan siempre dice que la epistemología se propone resolver el problema de la ciencia y no lo logra. Lacan dice que la epistemología no lo logra porque no toma en cuenta al sujeto de la ciencia y al objeto que huye, que pierde, que escapa. Con lo cual, lo primero que te quería responder, Bruno, es que me parece que ya no se puede decir sin más, sin crítica, Lacan toma la epistemología de Coiré. Al menos con lo que dije hoy me parece que ya queda chiquitísimo, porque lo fundamental de lo que dice Lacan sobre el problema no está en Coiré. A Coiré el psicoanálisis no le significó nunca nada, jamás nada. Y Lacan hace, hace hincapié en el psicoanálisis para su concepción de la ciencia. Sí es cierto que entre los muchos autores que toma de Coiré alguna idea sobre lo real como imposible y la función de la matematización, pero me parece que no responde ya al problema de la epistemología de Lacan, porque Lacan propone una nueva, absolutamente nueva y, a mi entender, desconocida, perdida. Respecto a la pregunta de Manuel de cuál es el riesgo, no tengo ninguna fidelidad. Sinceramente, Lacan nunca me cayó muy bien. ¿Qué quieren que les diga? Como tipo, como persona,
A veces pienso, no me hubiese analizado con Lacan. Que me tire un macetazo, una patada, que me escupa. Busqué siempre analistas más tranquilos. Saben que todo eso lo hizo, ¿no? Sí. Trompadas en el pecho. Yo busco algo más atemperado. No por madurez, sino por dolor físico. No me interesa nada la persona de Freud, no me interesa nada la persona de Lacan, no me interesa nada la persona de Newton, no me interesa nada la persona de Einstein. No me interesa nada, no hablo, no de biografía, no me interesa nada. El riesgo es que me parece que se perdería a los psicoanalistas practicantes y a quienes reflexionan sobre el sujeto y sobre la ciencia, se perdería un modelo teórico que me resulta para las ciencias y la reflexión en general muy interesante. Como hoy alguien presentó Levinas, Martín me decía por lo bajo, está buenísimo Levinas. Yo dije, no leí nada, está buenísimo. ¿Qué leo? Le dije, léete todo, me decía, está buenísimo. Mi impresión es esa, yo le diría a ustedes así, che, lean Lacan, está buenísimo. Lacan está buenísimo. ¿Para qué? Para pensar muchísimas cosas de la modernidad. Muchísimas, la mujer, el hombre, la familia, los hijos, la sexualidad. Está buenísimo. Pero en especial para aquellos que practican el psicoanálisis, me parece que frente a la pobreza, prejuicio y antigüedad del psicoanálisis, es un modelo teórico pleno que podría brindarles herramientas de trabajo en lo cotidiano espectaculares. A mí me parece que el riesgo es perder la potencia teórica de un modelo que es sumamente útil en la clínica si uno percibe el sistema de diferencias. Si te enseñan que un destornillador es igual que un martillo, es muy probable que para sacar un tornillo de esta mesa la cagues así con el martillo y después de romper todo así digas salió. Es verdad, con un martillo podés sacar tornillos. Sí, pero rompiste toda la mesa, boludo. Va. Es mejor saber que para algunas cosas sirve un destornillador, para otras cosas sirve una pinza, para otras cosas sirve... Está bien, si viene el violador y vos estás sola en casa cortando el zucchini, como en las películas, y aparece el violador, que es el policía lindo, y era el violador al final, y le tirás con el zucchini, uno va a decir, ay, defensa con zucchini, ¿qué quiere que le tire la mina si tiene un zucchini en la mano? O sea, si uno no tiene herramientas, aplica lo que puede. Pero me da la impresión que atender a todos nuestros pacientes con, ay, me hace acordar a Dora, ay, me hace acordar al hombre de las ratas, ay, me hace acordar al hombre de los lobos, me parece que es una pobreza técnica, práctica y teórica, que el crimen sería la esclerosis mental del psicoanalista. De hecho, habrás observado, Manuel, que hoy critiqué sin ningún problema el estadio del espejo de Lacan, apoyado en la prematuración de Volk, que Lacan no sostuvo hasta el fin de su vida, no sé si saben. El estadio del espejo para Lacan es biológico, yo lo rechazo. Rechazo los 3 tiempos del Edipo. No saben cómo me fregan en todas las sociedades psicoanalíticas. Ya les digo, los 3 tiempos del Edipo, ¿no? Ay, sí, pero Lacan en el seminario 5, y creo que algo en el 4 y en el 6 también. Ya me sé de memoria. A veces en esos pacientes esquizofrénicos que te repiten la misma frase, dice que están los 3 tiempos. Sí, ya sé, el cocodrilo y el palito, le digo yo. Bueno, la verdad, me parece que es metáfora paterna para las discusiones actuales sobre familias constituidas por 2 mujeres y un niño, familias constituidas para 2 varones y un niño, familias constituidas por una señora y un niño, familias constituidas por un varón con un niño. Hoy, si ustedes quieren pensar esa clínica y quieren pensar el transensualismo, hoy, si no van a pensar con metáfora paterna y van a pensar con los 3 tiempos del Edipo, la mitad de la población mundial se le va a hacer enferma. Van a ser enfermos todos. Ustedes van a tener, incluso vuestros hijos, van a ser todos enfermos. Y respecto a que el lector es el texto, sí, con límites. De vuelta, con límites. Están los límites a la interpretación que hace que exista alguna posibilidad de
llegar a lo que yo entiendo que es lo que efectivamente sucede, y es que hay significaciones medianamente establecidas. Supongan que yo digo, bueno, y esto, lo del significante fálico, se los voy a mostrar. Ustedes dirán, ¡upa! Medicación para Alfredo. Y yo le puedo decir, no, me pongo en bolas, querido, me pongo en bolas. A ver si entendés. No sé, yo me imagino que para la mayoría de ustedes saldría una salida de nuestra discusión en la forma que la estamos teniendo. O sea, el texto es el interpretante con límites. Porque si no, todo es un delirio absoluto. Y mi impresión es que en la vida cotidiana no vivimos en ese delirio absoluto. Mi impresión es que ni siquiera hace falta postular el delirio absoluto donde cualquier cosa significa cualquier cosa. En casos de esquizofrenia, con un deterioro de años, donde prácticamente no quedan más que neologismos, y pocos, no sé si tuvieron clínica, tampoco sucede eso. Tampoco sucede eso. O sea, ¿respecto a qué? Se podría decir, a la variabilidad de las interpretaciones, sí, pero en el mundo posmoderno, como diría Martín diría la posverdad, eso es lo que justamente hay que atacar en análisis. Porque, ¿sabe, doctor? Cuando salí de la sesión, la vez pasada, fui a mi casa y le pregunté a mi hermano, y él dice que no. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? Se concluyó en análisis que el padre X, que la madre Y, que el abuelo Z. ¿Se entiende? Y el tipo lo fue a contrastar. Y no encontró contrastación. No, mi hermano dice, gemelos, los dos hermanos. A mí me parece recordar que el abuelo nos tocaba el culo cuando éramos chiquitos. ¿Qué? Nunca, el abuelo nunca nos tocó el culo. Entonces viene a sesión y ¿qué le decimos? Ah, bueno, está bien. Puede ser que le tocó el culo, que no le tocó. ¿Cómo es la interpretación? Alguien dijo en la sesión de ayer que es apodíctica. Es ese problema. Que la interpretación no puede ser cualquier cosa. Ustedes no pueden ser un paciente en análisis. O su madre fue una mujer divina, o fue una señora muy seria, o fue una hija de puta. Dejamos aquí. ¿Esa es una interpretación? Porque ahí podría seguir la serie y decir, bueno, su madre cualquier cosa. ¿Saben a dónde va eso? Inexorablemente al silencio del analista. Ya que para decir cualquier cosa no digo nada. Ahora, lo presenté en apertura, una velada de una noche donde le leí las 17 citas donde Lacan dice que se equivoca el analista que cree que el psicoanalista opera por el silencio. Pero pensemos lógicamente, el psicoanalista opera por silencio. ¿El silencio cura? Es lo mismo que pegarle a una paloma volando con los ojos cerrados. ¿Le pegué? No. De vuelta. ¿Le pegué? No. 7.000 tiros después. Mejor es apuntar. ¿Entienden que como el silencio no significa nada, cómo van a resolver un problema crucial lógico con la lógica del silencio? Para las versiones, la solución analítica es el silencio. ¿Pero por qué el silencio curaría? De hecho, ¿por qué no contratan una muñeca japonesa, la visten, porque los japoneses son especialistas para hacer muñecas muy buenas, pero las tienen que vestir porque si no es un papelón, y le ponen un dispositivo random que diga dejamos aquí? Dejamos aquí. ¡Ah! Justo cuando decía culo, me dijo, dejamos aquí cuando dije culo. Y la otra vez no, a los 40 minutos. Qué sesión larga. ¿La habré aburrido? ¿Qué es hacer el muerto? ¿Es jugar cartas precisas o no jugar ninguna carta? Es una reflexión en realidad en relación a tu conferencia, pero
¿No te da la impresión de que es central, tanto para la ciencia como para el psicoanálisis, la cuestión del saber? Digamos, me da la impresión de digamos, lo que emparenta tanto la ciencia como el psicoanálisis es efectivamente un nuevo tipo de relación al saber, que ahí en el sentido que traía Bruno, digamos, me parece que habla de una alteración de la relación entre el saber y verdad. ¿Sí? Y que si el psicoanálisis viene a recuperar o a dar cuenta de algo de la verdad forcluida por la ciencia, es justamente porque es paradójicamente porque, digamos, trabaja sobre el problema del saber y la verdad de modo equivalente al de la ciencia. Después de Popper, todo el problema de la epistemología es si existe algo así como un enunciado objetivo posible. Y la epistemología llega a que todo enunciado objetivo en realidad tiene una carga teórica, o sea que no hay objetividad posible en el saber de la ciencia, que es el problema del consenso en Kuhn, digamos, ¿qué es lo verdadero? El problema de lo verdadero en el saber, como me parece como un punto central que emparenta la psicoanálisis de la ciencia, y en ese sentido despeja, me parece, la práctica psicoanalítica, la deja de lado una práctica respecto del saber, o de las consecuencias que tiene la verdad en el saber en la realización del mundo humano, si querés tomando un poco los argumentos. Pero me parece que hay algo central que es la cuestión del saber. Mi impresión es que haces una reducción en esa centralidad del saber. Me da la impresión que la propuesta del espíritu científico para el psicoanálisis y la modificación del campo de las ciencias por la existencia del psicoanálisis implica, así como vos decís, el cambio del estatuto del saber, de la verdad, pero también me parece que el planteo de Lacan incluso se desprende de las citas que les traje, trae el problema del sujeto, trae el problema del objeto de la ciencia, trae el problema de el sentido, trae el problema de lo particular, el objeto que se fuga. Me da la impresión que vos producís una reducción hacia un punto de centralidad que tiene la virtud, obvio, claro, de focalizar muy bien un problema y permitir su visualización clara, pero me parece que haces una reducción que empobrece el argumento de Lacan y que no le da buena sustentación. Mi impresión es que es mucho más complejo y mucho más rico lo que tenemos para ofrecer a la ciencia, que de hecho, no sé si la pescaron esa, toda la epistemología moderna, que es la de los psicoanalistas, es una epistemología naturalista, que se funda en el retorno a lo preestructural en epistemología y lo prematematizante. Pero Lacan se sostiene en que el objeto de la ciencia es tal como se plantea el objeto en la matemática, ya que el objeto estudiado en física, especialmente en física cuántica, que Lacan la manejaba para su época excelentemente bien, porque estudió muchísimo en física cuántica, se nota en sus textos, hay muy precisas referencias. A Feynman lo citó antes de recibir el premio Nobel. Feynman. Un año antes que Feynman se haga famoso, él ya lo había citado. Me da la impresión que Lacan estaba muy al tanto del problema, que estrictamente hablando no hay objeto. En sí mismo no hay objeto. Y para eso el psicoanálisis, con su noción de objeto A, le hace un aporte a la ciencia magnífico, con lo cual me parece que hay que enriquecer el argumento, porque en tu centralidad sobre el saber y la verdad, me parece que se escapa cierta riqueza que es crucial. Y es, por ejemplo, el estatuto del sujeto, muy estudiado por la epistemología moderna, lo que se puede llamar científico.
¿El científico sabe lo que hace o no sabe lo que hace? Es la pregunta del millón. El objeto que estudia la física, ¿existe antes de su estudio? Una vez que un científico observó, pongan observar entre comillas, un electrón, ese electrón existe. En el instante anterior existía, en sentido estricto, si lo piensan como ser, no. Y si lo piensan como existencia, en el sentido de que si apareció en estas coordenadas, en el cruce de abscisas y ordenadas, aquí, si el electrón apareció aquí, en un espacio tridimensional, no viene de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, no viene de ningún lado, ¿eh? Existe acá cuando lo miré, y si no lo hubiese mirado, no hubiese existido. Lacan propone ahí una relación S barrado rombo A, que me parece que es de una utilidad magnífica para pensar. Lo que pasa es que los psicoanalistas rechazan la ciencia en general. Todos. No conozco a nadie que no. El que sí hace biología, trabaja con significante y neurona, como Rodríguez, Sergio Rodríguez, que trabaja el significante de la neurona espejo. O sea, lo reduce a la biología de Freud. El resto dice que no es ciencia, por eso cualquiera puede decir cualquier cosa. En el relativismo de Einstein, todo es relativo, hasta que se estableció una variable. Una vez que se estableció una variable, todas las otras están determinadas, ¿eh? No quedan que es zaraza. No digan que la física de Einstein es zaraza. O sea, un hippie de merca, sí, loco, boludo, sí. Vamos, niño, vamos, no tiene nada que ver, ¿eh? Porque así se utiliza el relativismo. Bueno, boludo. Te dije que iba, no voy, me colgué. No es así, ¿eh? La física relativa es relativa en el estado anterior a haber establecido una variable. Una vez que se establece una variable, todas las demás quedan perfectamente establecidas y el experimento es verificable. El estado de la materia anterior, por ejemplo, el cuerpo investido de energía, que es la posición de Freud, en la fórmula de Einstein queda disuelto, porque M igual a E por C al cuadrado. M igual a E. No hay energías que investan cuerpos, porque cuerpo e investimiento de energía es lo mismo. Yo encuentro esa salvedad a tu argumento. Me da la impresión que dejas por fuera lo que Lacan cree que es el aporte, porque eso Lacan lo lee como consecuencia de la existencia de la ciencia. Pero me parece que lo que Lacan aporta, ¿vieron que de las fórmulas a la Turkel en Yale solo le contesta con la fórmula del fantasma? No le dice S a mayúscula barrado, no le dice I entre paréntesis, I minúscula entre paréntesis A minúscula, le habrá muchas fórmulas. Le dio del fantasma, porque para Lacan la fórmula del fantasma resuelve el problema del sujeto de la ciencia y del objeto de la ciencia. Y bueno, con objeto de la ciencia te permite poner en discusión todo lo que se concibe como realidad, que los lacanianos llaman real, pero que en física cuántica se sabe que no existe tal cosa. Ya publicaron los físicos cuánticos en la primera mitad de la década del 50 filosofía sobre la cuántica, demostrando que no existe tal real, que esto no es real, que es una apariencia de real. Heisenberg, 1953. Filosofía y física cuántica, 1953. Lo que Freud siempre rechazó, Freud rechazó la cuántica, Freud rechazó la relativista y Freud rechazó toda la física nueva, porque el modelo de Freud no entra. El modelo de Lacan es más rico que el problema del saber, e incluso excede el problema del significante. Y en ese mismo sentido Bruno excede la epistemología de Coiré, porque para Coiré la existencia del psicoanálisis no le mueve un pelo. Para Lacan modifica todo el campo de la ciencia, en el sentido que unifica. El problema es que al final nos hemos quedado sin la propuesta de Lacan de cómo articularlo, porque Lacan deja caer, me parece, ciencia conjetural. Seguramente mi investigación seguirá por ahí. Hay otra cosa que viene en su lugar. ¿Qué sería? Habría que leerlo. En otra lógica, en la misma lógica.
Sí. Sí, en primer lugar... ¿Tu nombre? Julieta. Tengo 3 consultas. Bueno, la primera en realidad es una afirmación, no una pregunta. Para agradecer, nosotros somos 3 estudiantes, es la primera vez que venimos acá. No nos recibimos, la verdad que nos estamos recién formando y queremos agradecer que haya un espacio en el cual se pueda plantear un discurso diferente en la universidad, que más allá de que conocemos a Bruno y a Aide, es un espacio donde realmente podemos ubicar otro modo de lectura. Así que bueno, en primer lugar, un agradecimiento a todos. Ya te vas a hacer psicóloga y no vas a agradecer más, pero por ahora bárbaro, excelente, magnífico. Ojalá que no. Pero no estás solo porque claramente creo que hay ganas, y mejor dicho deseo de generar otro discurso dentro de la universidad. Hay otros modos de pensar y comparto con vos de que no hay que rechazar la ciencia. Y te pregunto, ingenuamente, porque como estamos repitiendo somos estudiantes en formación, si en el texto La ciencia de la verdad, a partir de lo que se comparó con Nietzsche en la clase la vez pasada y lo que se planteó recién, si en ese texto, cuando se habla de la ciencia, justamente se está refiriendo a una ciencia. Quizás el sesgo esté en que en el texto se habla de la, con el pronombre la, cuando en realidad está refiriendo a un modo de ciencia, de la ciencia moderna. Entonces ahí es donde se me arma quizás la pregunta de que interpretar la ciencia hace pensar de que en realidad, claro, no podría pertenecer, entre comillas, a ese campo porque lo definió desde la, como si hubiese una sola ciencia. Entonces, me parece que las citas que vos vas recorriendo da un carácter de polisemia de la ciencia, cuando lo que me lleva a otra pregunta, que sería, ¿hay una definición específica de la ciencia o en realidad... Yo entiendo que lo están planteando como un campo, pero hablar de pertenencia o no a ese campo me lleva más a ubicarlo como un conjunto cerrado, cuando quizás la ciencia no sea un conjunto cerrado. Si fuera un conjunto cerrado, se me ocurriría pensar quizás al psicoanálisis no como aquel que pertenece o como el que está excluido, sino como el que se ubica de manera topológica o de una manera más extimia, no como el que pertenece o no. Pero bueno, ahí entraría otra discusión. ¿Qué opinas de esto? Primero que no me parece ingenuo, ni estudiantil. Son preguntas gruesas. En formación estamos todos, salvo los que ya saben que es una deformación, que no... En ciencia y en psicoanálisis, o en cualquier cosa de la vida, el que ya sabe que no es lo mismo posicionarse en ya saber que mantener discusiones sistemáticas y entusiastas sobre diferentes lecturas. ¿Entienden, no? No porque uno discuta con entusiasmo argumentos, se está posicionando como un cura que quiere mandar a la hoguera a nadie, sino que ni se practica mandar a la hoguera a nadie, ni se practica, bueno, zaraza, cualquiera de esas. Sí, te agradezco mucho tu intervención. Nada. Mira, abierto cerrado es una mala forma de pensarlo porque de vuelta es una reducción empobrecedora. No sé si se ve un anillo que yo tengo. ¿Se ve? Bueno. Topológicamente se puede concebir como un toro. Bueno, quiero referirme a este problema. El agujero por donde paso el dedo, ¿es abierto o cerrado? Facilísimo. Abierto, ¿no? Sí, si no, no podría pasar. Tendría que atravesar una superficie, no estoy atravesando ninguna superficie. A pesar de lo cual, si fuese un aro de básquet, ¿es lo mismo esto que esto? No, porque esto es gol. En básquet, esto es gol, ¿entienden? ¿Cómo se dice? ¿Pasó por adentro o la mandaste afuera? ¿Sí? Bueno. Con lo cual, adentro y afuera es una oposición pobre, porque este agujero está circunscripto por el toro, a pesar de lo cual no es interno, pero está circunscripto. ¿Entendés la idea? Con adentro y afuera sería como el alma del toro. Meterse por, si este fuese un anillo hueco, que no lo es, de oro hueco, que no, si lo fuese, voy a hablar con mi mujer, pasó algo que yo no me enteré. Pero si fuese hueco,
yo podría atravesar por adentro del toro, que sería el alma del toro. Con lo cual podríamos plantear, no sé por qué les da tanta urticaria cerrar, como si fuese caca. Cada vez que aparece la palabra cerrar, todos se les prende así los pelitos de punta. No hay que cerrar. Esa es la máxima psicoanalítica. Hay que abrir. Especialmente la puerta a pacientes nuevos, que hay que abrir. La cadena significante se produce si uno cierra. El bucle C1 y C2 se produce si uno cierra. Y es solamente cerrando que adviene el objeto A, que queda circunscripto por la cadena significante, pero no es interno en el sentido de encerrado. Con lo cual lo que podríamos estar pensando es ubicar al psicoanálisis en el campo de las ciencias, que no es válido aplicarle abierto o cerrado. Quizás un campo limitado, o sea, con un límite, que se podría establecer cuáles serían las propiedades de ese límite. Bruno lo intentó. No me acuerdo quién lo intentó. Formalizar, comunicable, fuiste vos, Bruno, ¿no? Que dijiste formalizable, comunicable, racional. Se podrían buscar, obviamente, esas propiedades que armaría un campo. ¿Conoces el ejemplo del campo magnético que se arma poniendo un imán debajo de una hoja de papel y que vos tirás limadura? Todo el mundo lo dice, nadie lo hizo que yo conozca. Limadura, ¿quién tiene limadura de hierro? ¿Quién limó un hierro de ustedes? Déjenme de joder. Algunos tendrán un imán, pero limadura de hierro arriba. ¿Saben lo que pasa, no? Que si uno mueve el imán debajo de la hoja, las limaduras se corren. ¿Sí o no? Se corren. El jueguito, sí, una forma moderna de la pizarra mágica, que es con imán y pelotitas abajo. Bueno, ese campo ¿es verificable? O sea, si vos pones la limadura de hierro, traes un imán y lo movés, ¿suceden cosas? ¿Todas y cada una de las limaduras de hierro está dentro de un círculo preciso? No. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que existe un campo, pero que no por ello estamos diciendo, al decir que existe un campo, que está cerrado tridimensionalmente como una esfera y que Dios nos libre y me guarde que una cosita que está afuera pase de adentro una cosa. No es así el campo. Un campo electromagnético. Su existencia espacial, ¿de qué índole es? A veces la idea de conjunto matemático que Lacan conoció en la época donde muchos matemáticos intentaron hacer de la teoría de conjuntos el metalenguaje de las matemáticas y expresar todo con... Entonces fue muy pregnante. El conjunto sí te permite decir, obviamente, ya que esa es la esencia de un conjunto, si un elemento pertenece o no pertenece al conjunto. Si lo tomamos como conjunto en matemática, pero si lo tomás como campo de fuerzas, campo de vectores de fuerza, campo electromagnético, quizás te permite pensar mejor. Nosotros estamos todos juntos aquí. Bueno, Mariano está en la punta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estamos todos juntos aquí, pero ¿qué quiere decir juntos? Quizás todos pertenecemos a un mismo campo, pero no todos estamos de la misma manera dentro de un círculo. ¿Entendés lo que digo? Quizás la estrechez sea de nuestro pensamiento. Quizás incluso haya muchas formulaciones dentro de un campo científico que todavía no tienen más existencia que puras hipótesis, y que existen como tales, y que quizás ni siquiera son modelos teóricos. ¿Entienden lo que digo? Con lo cual la relación al campo de la ciencia es un poco marginal y quizás nunca entre del todo, pero está ahí. No lo pienses como cerrado, abierto. Sí, por eso digo que me parecía decir que pertenezca o no, es un error decir que pertenece o no, porque si no ahí indicaría que está adentro o afuera. Es muy difícil pensar fuera del modelo de la esfera. Esa es una de las máximas intelectuales de Lacan. Entonces coincidís en que el psicoanálisis se encontraría en una relación de extimidad con la ciencia. De extimidad. Y sí, si utilizas extimidad,
que resuelta el problema de adentro y afuera. Si utilizas esa lógica, sí, perfecto. Pero me parece que deja oscuro el tema de si pertenecen o no al mismo campo. Con la idea de Lacan no dice pertenecen al mismo campo. Pertenecen al mismo campo si el psicoanálisis es operado de cierta manera y si se conciben a las ciencias de otra. Sin esas dos maniobras es como decir, el psicoanálisis ¿es de Boca o es de River? ¿Es peronista o antiperonista? No, que el peronismo o antiperonismo, no es Boca River, es peronismo o antiperonismo. Me parece que está mal planteado incluso en Lacan. Hay que pensar el psicoanálisis bajo cierto contexto, tiene que establecer cuál es su sujeto, tiene que establecer cuál es su objeto, tiene que tener una cierta formalización y tiene que tener una forma de plantear el saber y la verdad, todo ello, y concebir a la ciencia de cierta manera para que se planteen si pertenecen al mismo campo. Esa maniobra de Lacan cayó en desgracia. Ningún científico la utiliza, ningún epistemólogo la utiliza y ningún psicoanalista la utiliza. A mí me parece de valor para pensar muchos problemas, me parece de valor. Y muchas tendencias de la epistemología moderna toman estas argumentaciones sin saber qué es de Lacan, porque todos los lacanianos dicen el epistemólogo no, el psicoanálisis no es ciencia. Entonces cerramos incluso el diálogo posible. Bueno, damos por finalizada la conferencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.